es los apellidos familiares, ¿no? Este tema se ha tomado mucho recientemente, especialmente. Empezó con un caso de un matrimonio hace 7 años, pero el punto es de que querían quedarse cada uno con su propio apellido, no querían cambiar. Normalmente aquí en Japón se tiene la tendencia de, por ejemplo, si se casa un hombre y una mujer, la mujer se cambia el apellido al del hombre para poder entrar a su familia, pero no es tanto porque, o sea, no es tanto por pertenencia, sí, sino solamente por, ¿cómo se dice? Administración, o sea, Sí. administración, perdón. De hecho, el caso de estas dos personas, ellos eran médicos y ambos tenían, digamos, ya su clientela. Y en el caso de ella tenía hasta la clínica que había heredado de su papá. Así es, que tenía su ya apellido, ¿no? su apellido. Entonces, ellos no se querían cambiar el nombre porque iba a transformar o Cambiar, bueno, iba a alterar, causar confusión con pues toda su clientela en su trabajo y todo. Entonces, ellos cuando llegaron al registro civil, dijeron, pues no queremos cambiar nuestros apellidos, nos quedamos así, y la persona de la ventanilla les dijo, pues no se puede, porque alguno de los dos se tiene que cambiar el nombre, ¿no? En general, en un 96% de los casos, la mujer se cambia el apellido, al apellido del esposo, ¿no? Aunque también se puede cambiar el esposo el apellido. Sí, digamos que la norma está en el Código Civil japonés, la ley, básicamente, habla de que tienen que compartir el apellido. No dice que tiene que ser el del esposo o el de la esposa. Tiene que ser cualquiera de los dos. Pero como sabemos, nos podemos imaginar además, la presión social es a que sea el del esposo y no el de la esposa. ¿Por qué? Por tradición, por machismo, por lo que ustedes quieran. Pero así es como la presión social te lo dice, ¿no? Existen los casos, como se puede ver, incluso en el caso de mi familia, en algún momento, no estoy seguro si fue mi bisabuela o mi tatarabuela, se quedaron con el apellido de mi familiar femenino, no de mi familiar masculino, ¿no? Nuestro apellido hubiera sido otro, realmente. Pero, y no es de que sea necesariamente mal visto, la mayoría de la gente no se va a enterar. Quizás la gente más vieja, más tradicionalista, diga algo, pero pues ya no tanto. Pero la cuestión es, la queja es, ¿por qué tengo que cambiarme por ley, ¿no? O sea, porque hay una ley que me obliga a cambiarme. Así es, y bueno, mucha gente, y bueno, creo que es justo también, lo piensa como que está en contra de los derechos de esa persona, ¿no? Porque ella nace con un nombre, un apellido que usa durante toda su vida. Ella en el caso, porque la mayoría son mujeres, claro. Que tienen que cambiarse el apellido, ¿no? Y ella es una persona desde que nace ya con un nombre y en un momento, al cambiar el apellido, pues deja de ser ella, ¿no? Afecta a su digamos, su identidad, o sea, exacto, ¿no? Digamos, porque un matrimonio te va a robar tu identidad, te debe sumar a tu identidad, ¿no? Al contrario. En ese sentido, en el extranjero, por ejemplo, bueno, no sé si en esposo o así, pero son los dos apellidos, los hijos y así, ¿no? Depende. Bueno. En el caso de los países latinoamericanos en general, en el caso de España, creo que también de Portugal, se usa dos apellidos, ¿no? El apellido paterno y el apellido materno, que incluso es una cuestión, ¿por qué usamos el apellido paterno y materno y no usamos el apellido materno y paterno, ¿no? Entonces, digamos, es una cuestión de tradición. También en este caso, en Japón puedes entender que es una cuestión de tradición. Puedes decir, ¿es machismo o no es machismo? No creo que cuando lo estás planeando y estás llenando el acta de nacimiento de tu bebé, estás diciendo, yo porque soy macho, va primero mi apellido. Es tradición, ya no hay un machismo explícito, sino hay un machismo histórico implícito. Igual exacto. En este caso. Y de hecho... Pero la cuestión es de que, ¿por qué estás obligado por ley, ¿no? Ahora que dices tradición, muchas de estas mujeres se lo cambian el apellido, digamos, ceden, porque es tradición, porque así lo han hecho todas, ¿no? A pesar de que ellas no quieren, pues va en contra de la tradición, ¿no? Bueno, y tenemos que poner claro de que la mayoría de las personas no tienen ya a este punto no tienen ningún problema por cambiarse el apellido como tal, o sea, no es de que se sienten menos porque tienen que cambiarse el apellido de nada.
Y la tendencia está en, voy a casarme con tal persona, pues es normal cambiarme apellido para hacer una familia, ¿no? Nombrarnos de la misma familia con un apellido. Es que sí, históricamente ese es el problema, que Japón, la forma de registro no es por un acta de nacimiento individual, sino por un acta familiar que se llama koseki. Entonces ahí se incluye toda la familia bajo un solo nombre. Porque también la historia de los apellidos en Japón es muchísimo más compleja. Ya tenemos un video donde hablamos de los apellidos. Realmente les invitamos a verlo porque es muy complicado. Lo preparamos lo mejor posible para no hacerlo confuso. Y si ahorita me pongo a explicar, lo voy a hacer confuso. Entonces mejor ver ese video. Realmente los invitamos. Pero créanme cuando les digo, la cuestión de los apellidos es una cuestión de clanes, de zonas, de diferentes detalles que lo hacían todo más difícil, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de decir que uno tiene que entrar en el apellido de otro era para poder tener no solamente más control, sino los mismos derechos, facilitaba todo para la vida de ambos. Porque incluso si lo ves desde el punto de vista más machista, en esa época, o sea, machismo histórico, el hombre podía hacerse tonto y simplemente decir, no, o la familia del hombre, si moría el esposo, la esposa no tiene el mismo apellido, pues adiós herencia, lo que sea, porque no está dentro del koseki, ¿no? Pero al estar dentro del koseki con el mismo apellido, tiene los mismos derechos que los hermanos o los padres o lo que sea, porque es de la familia. A ellos no les importa si es de sangre, es de la familia. En ese caso es la primera heredera, ¿no? Entonces es más el que entre una persona al grupo familiar, porque no es solo que tenga el apellido, sino entra dentro de ese grupo, ¿no? Como todavía más fuerte, no sé, ¿no? Sí, y bueno, uno podría decir de que, bueno, es mucho más complicado que cada uno tenga diferente apellido y todo eso. Eso era en la época en la que todo se hacía escrito y se guardaban en papeles, en archiveros. Y ahora todo es digital y es muy fácil de administrar y de filtrar. La verdad es que lo podríamos hacer. Incluso en las encuestas recientes, la gran mayoría de las personas está en favor de que se pueda elegir mantener tu propio apellido. O sea, aquí cambiar esta ley. Que exista la posibilidad, o sea, no de quitar, o sea, que sea libre, ¿no? Porque o sea, si tú quieres, puedes cambiarte el apellido, pero si no, quédate con tu apellido. Esa sería la solución. Porque sí existe una excepción, ¿no? Para, por ejemplo, sí, lo peor de todo es que existen las excepciones, ¿no? Para extranjeros pueden cambiarse el nombre o no. Así ¿no? es. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, si Carmen fuese japonesa, ella tendría que tomar mi apellido o yo tendría que tomar su apellido. Pero como no es japonesa, no hubo ningún problema. Y cada uno de nosotros se queda usando su apellido. Nombre y su apellido. Y también hay casos que son excepciones, que son, digamos, ilegales en el sentido de que no están contempladas en la ley, pero que de todos modos lo hacen administrativamente. Por ejemplo, políticos y celebridades pueden mantener su apellido a pesar de que se casan, ¿no? Entonces, ¿por qué estas personas tienen algún tipo de excepcionalidad? Nada más por ser famosas. Pero es que es porque así se les conoce, ¿no? Digamos, sí. Así se les... Sí, el pretexto es porque si no ya no van a tener el mismo impacto que tenían antes. Pero pues la ley debe ser igual para todos, entonces quitemos esta ley, es ridículo. Y creo que era un tema que además queríamos tocar porque recientemente fue el Día Internacional de la Mujer, que no mandamos felicitaciones en los social networks, como se pudieron dar cuenta, porque no creemos que es una motivación para felicitar, sino es un día para reflexionar. Lo felicitaremos el Día Internacional de la Mujer cuando se logren cosas reales, cuando haya una igualdad en todo, en los sueldos, no que todo es igual, sino que sea equitativo, ¿no? Que los sueldos sean los mismos, por el mismo trabajo hecho, el mismo sueldo, cuando las mujeres puedan transitar calles en la noche con la total seguridad, o por lo menos como un hombre, etc. Ustedes conocen el discurso, saben de dónde vamos y por eso nos felicitamos, pero obviamente lo tenemos mucho en nuestra mente, en nuestro corazón, y es algo que queríamos hablar. Y en ese sentido, creo que este sería un pequeño detalle. Quizás no cambia mucho la vida de la gente, ¿no? Pero el hecho que tú puedas decir libremente, yo decidí cambiarme el apellido, sí, o yo decidí dejarme el apellido, te hace libre. O sea, yo creo que muchísima gente de todos modos cambiará el apellido. Muchísima gente lo hace. Por la misma presión quizás todavía, ¿no? Pero bueno, en este caso tú mismo decidiste, ¿no?
o bueno. Y Sí. aparte ya tienes, aunque sea chiquita, una más libertad, ¿no? O sea, porque en este momento pues no tienes la libertad de elegir cómo te vas a querer apellidar, ¿no? Y bueno, antes de que se diga como que no, lo que pasa es que en Japón son machistas o retrógrados, no es por eso, o sea, no es en ese sentido. Y de hecho las leyes en este sentido no cambian porque hay poca necesidad de cambiarla en el sentido más práctico de la palabra. La gran mayoría de las personas que están a favor del cambio de ley para que el apellido sea algo que tú eliges son mujeres arriba de los 60 años. Las mujeres más jóvenes no les pasa por la mente porque o no están casadas o porque no les importa o etcétera. No es lo que están pensando ahora, ¿no? Entonces tampoco no es por decir. ese lado. O sea, figurémonos si se trata de que es por la cuestión de derechos humanos o machismo, porque, como decíamos, Jacqueline Kennedy Onassis, ¿Por qué sigue usando esos dos ¿por qué apellidos? sigue usando los apellidos de sus esposos y no usa su propio apellido que lo investigamos y es Bouvier? Como Marge Bouvier. Así es, Marge, porque Marge Simpson, si su apellido debe ser Marge Bouvier, ¿no? Quizás por eso también la pusieron así, el mismo apellido para jugar ahí. Para jugar ahí. Muchas mujeres probablemente seguirían usando el apellido del esposo y muchos esposos probablemente también aceptarían usar sin problema el apellido de la esposa, ¿no? Exacto. Pero es tu elección. Exacto, y quién sabe qué tanto, mucho de esto tiene que ver con que la gente se case, ¿no? Y, bueno, de ahí no tiene hijos, y es lo que mencionábamos en otros, bueno, no tiene hijos cuando puede tenerlos, lo que mencionábamos en otro video, es un problema de que los índices de natalidad están bajando, pues ahí tiene el gobierno la respuesta, sí sea, ¿no? Quizás a uno de estos problemas, ¿no? Dejar que la gente escoja porque así se siente libre de poderse casar sin tener que cambiar de apellido, o si decide cambiárselo, pues que lo haga, y entonces pues se forman familias y ya, si es posible, nacen más niños. Y es un cambio que puede generar más cambios. O sea, muchas veces quitas una piedrita y dices no va a pasar nada, pero esta desacomoda las otras y empieza a caer y se hace toda una avalancha, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones necesitamos avalanchas. Tenemos que dejar de quitar piedritas y causar avalanchas. Porque, bueno, no sé, siento que ya en pleno siglo XXI nos seguimos jactando de los avances en igualdad social, en igualdad de las minorías, o entre hombres y mujeres, etc. Y la verdad es de que, más que avances, siento que seguimos caminando en círculos, ¿no? O sea... se habla de eso, pero... Se habla muchísimo, pero se hace muy poco, ¿no? Se hace muy poco, ¿no? Sí. O sea, no es... obviamente es una crítica al sistema de ley japonés, en ese sentido directa. Yo, o sea, lo estoy criticando y creo que debe cambiar, y debe cambiar de ya. Pero no es una crítica única hacia la sociedad japonesa, es una crítica hacia todos nosotros, ¿no? Digamos, como humanidad. Porque también muchas veces se dice, no, es que los hombres y el machismo. Por desgracia, muchas veces hay muchos casos de machismo en las mujeres, o sea, de mujeres a otras mujeres, ¿no? Es el caso, había un político en Japón que hizo el comentario público absurdo, increíble, que las mujeres deberían permanecer en la casa para que los hombres trabajen, ¿no? Y dijo, o sea, tú trabajas, eres en una política, das cara pública a todos, representas a una porción de la sociedad, las mujeres te ven como un ejemplo a seguir. Tu esposo se queda en casa y tú estás trabajando y les dices a las mujeres que se queden en casa para que sus esposos trabajen. Independientemente y te parece de increíble, pero lo dijo y está en televisión. Sí, y es absurdo. Independientemente de que se está contradiciendo lo que está haciendo, haciendo, ¿cómo vas a decir eso, no? O sea, ¿a quién te quieres echar a la mitad de la población votante encima? Y aparte, o sea, quitando eso, es el mejor ejemplo de darte cuenta de que no estamos avanzando en ningún punto. O sea, las personas que creíamos que, porque está ahí como política, porque votó la mayoría por ella, ¿no? Y ni siquiera está logrando hacer lo que según iba a ser lo que estamos buscando, ¿no? Y digo, yo entiendo que hay una diversidad y se debe defender esa diversidad, pero no fue el caso. O sea, yo lo que digo, como político, como ser humano, ¿qué dices? O sea, mira, si tú quieres ir a trabajar, ve a trabajar. Si tú quieres quedarte en casa y cuidar a tus hijos, quédate en casa y cuida a tus hijos. Si tú quieres trabajar y cuidar a tus hijos,
y puedes, haz ambas. Si tú no quieres ni trabajar ni cuidar a tus hijos, pues Ya no verás. sé, también haz como puedas, Busca. consígate un millonario. Pero es tu libertad de decidir y lo que tú decidas está bien. Está bien, va a ayudar. Bueno, No sé. Es tu Esperemos. decisión. No puedes dejar que las otras personas critiquen tu Exacto, decisión. ni una ni otra es más grande. Entonces, en este caso específico, ¿no? Me apasiono muchísimo hablando, perdón que me apasiono e interrumpo lo que también ustedes están diciendo, pero lo que quiero llegar simplemente en el modo más personal es, tengo esto de los apellidos muy a corazón, porque yo aquí en Japón uso mi apellido, el apellido de mi mamá, porque estoy registrado japonés, y no uso el apellido paterno, porque no está registrado, o sea, está registrado que se casaron y todo, pero la familia solamente en esa época podía estar registrada, y como es muchos rollos no lo voy a cambiar, ¿no? Pero eso no me quita mi identidad, o sea, yo no dejo de ser, no puedo decir mi apellido, pero no dejo de ser tal, Esa también, otra también parte lo soy, tuya, ¿no? o sea, ¿no? Aunque no está escrito en mi frente, ¿no? Pero yo tuve la elección, finalmente. En su momento no, pero ahorita yo podría cambiarlo, o podría firmar como se me pega la gana y nadie me podría decir nada, ¿no? Claro. Podría incluso cambiar mi koseki. No lo voy a hacer porque me aflojera, no le veo sentido. Pero si alguien lo quiere hacer, debe tener la libertad de De poder poder hacerlo. Yo tengo esa libertad y he decidido no hacerlo, pero las personas que no tienen la Otras no. libertad es Exacto. injusto, ¿no? sí, bastante injusto, sobre todo cuando se trata de esa presión social, ¿no? ¿Por qué otras personas te van a decir qué tienes que hacer, ¿no? No te lo dicen quizás directamente, pero te lo van a decir con actitudes, con la mirada, con comentarios, ¿no? Y toda tu vida va a ser Yo alguna vez... marcada por eso, ¿no? Yo alguna vez escuché que decían que en Brasil el apellido materno va antes del paterno. ¿Alguien sabe de eso? Ahora, Alguien los que vivieron en Brasil, en Brasil. o los que son brasileños están O que viendo. vivan cerca de Brasil también. ¿Es cierto esto o es puro leyenda urbana? Leyenda urbana. Cuéntenos en los comentarios. También qué opinan. Sí, a ver, ¿qué nos dicen? Y bueno, y aunque no les mandamos felicidades del Día de Mujer, festejemos. Sí. Festejemos a las mujeres hoy en el día de no cumpleaños, diría Alicia. De no- Porque todos los días son buenos para festejar, tanto a las mujeres como a los hombres, como a los niños, como a todo el mundo. Festejemos, De estamos hecho, felices. Sí, porque no hay un día, bueno, por poner un día conmemorativo, Día del ser humano pero o algo Día así. del ser humano, ¿no? Sí. Bueno, es que se No, hace y en digamos, Italia. festejemos los logros y los avances. Festejemos y recordemos que por cada, no sé, 100,000 escritores famosos hombres, hay quizás, probablemente 100,000 escritoras mujeres que no llegaron a ser famosas por cuestiones de injusticia. Festejemos Así es. que hay interés actualmente en que estas cosas se reviertan. Lo que pasa es que estamos quedando muy cortos en el camino, ¿no? Festejemos el esfuerzo, no los logros, porque no hemos logrado Sí, todavía no, nada. todavía no. Ahí va, poco a poco. Esa Ahí es va. la intención, ¿no? Pero aún Hay que aún trabajar más. nos queda camino por recorrer. ¿Qué nos dice? En Portugal el apellido materno va primero, dice. Ah, eso iba a decir, no sé, no era. Entonces en viene de Portugal, probablemente. Ah, Y bueno. Por eso quizás Brasil, ¿no? Brasil, Portugal. Yo iba- Lo cual que es, la verdad es que es, no sé si haya motivación administrativa, política, histórica o lo que sea, pero pues es irrelevante, Pues ¿no? La sí, cosa era ajá. diferenciar a la gente, ¿no? Exacto. Tú eres tal y tú eres tal. Y ok. nada más, así como antiguamente no, pero Y el problema Eras fue de de la que casa de no tal. alcanzaron ya nombres, ya eran demasiados nombres, entonces decidieron, bueno, ponemos apellidos, ¿no? dos apellidos. Quizás ya empezaron a ¿Sabías que yo repetir. tengo un doble de apellido, nombre apellido paterno, porque el materno es prácticamente imposible, pero tengo un doble de apellido paterno y nombre en Argentina? Ah, Alguna sí. vez buscando algo que tenía ¿Ya que sabes contar dónde? de mí. No me estaba buscando para ver si era yo famoso, sino estaba buscando un artículo del periódico de cuando se estrenó mi pieza en Italia. Entonces quería yo imprimirlo. Y ahí lo encontré y dije, órale. Sí. No nos parecemos en nada, no Yo- tengo nada que ver, pero yo tengo un sabes- argentino doble. ¿Yo sabes dónde? En Tiene sentido, por apellido es italiano, entonces. Era compañera de mi hermano en la secundaria, creo, y estaba en la entrega de boletines de mi hermano, me llevaron, ahí estaba aburriéndome, y ella tenía mi nombre con el primero, así igual que tú, y empezaron a decirlo, y yo, ¿qué? ¿Yo? Hasta que ya dijeron el nombre, el apellido materno,
Y ya no era, yo dije, oye, pero que no, sí me asustó. Pero sí debe haber así Sí, algunos de que mi se nombre. repiten. No, no solo tuyo, sino de mucha gente, ¿no? Sí. Como que no soy yo, en serio. Sí, sí, por eso las huellas digitales, ¿no? De por sí, actualmente conozco adolescentes que no les gusta su nombre y la frase es, mi nombre es, pero me gusta que me llamen por. No, Sí, también. de hecho, sí. Eso sí. A mí nunca, Pues es que- en mi infancia nunca me llamaban de mi nombre. O Ah, sea, bueno, es ni que en mi tenías el casa. apellido, ¿no? Sí, el apellido extraño es el ¿no? que gana, ¿no? Sí. Sí. Así pasa con los Y lo peor es que apellidos raros. nadie, bueno, un amigo, pero fuera de él, nadie más Te pronunciaba bien mi apellido. Ah, sí, bueno, lo pronunciaban te mal o lo transformaban Te lo adrede, ¿no? transformaban. O lo pronunciaban mal. Pero él sí me preguntó, ¿y cómo se dice? Ah, Yo, sí. pues se dice tal, y así me decía. Ah, sí. Todavía, actualmente. Mm, Pero no era solo tomar el apellido, era salir de su familia para entrar en la otra. Supongo que sí. Mm. Cuando toman un apellido, entras, cambias de una Era- casa era a otra. entrar. Casa, otra. Sí, porque digamos que es para... Y para creo que no hay ninguna... Quizás es responsabilidad y derechos de otra casa, digámoslo así. continuar. Y no existe La ninguna línea. discriminación en ese sentido. Por ejemplo, en Japón, en el pasado, bastantes años, a casi los primeros 1000 años de la historia que se existe, desde del 0 a 1000 más o menos, era al revés. Eran Los hombres entraban en la casa de la a mujer. las mujeres, o sea, tenían que esforzarse para que la familia aceptara al hombre a meterlo a su casa, ¿no? Mm, Y, o sea, digo, era al revés la tendencia, ¿no? Entonces no es realmente histórico y cómo es la social, ¿no? Sí, ha ido cambiando Ha mucho. ido digamos. cambiando, sí, porque hay algunas sociedades que ahora son paternalistas que empezaron siendo maternalistas. Maternalistas, no sé. Mater. O sea, ¿Cómo así? Matriarcales. matriarcal, sí, es que no venía patriarcales y ahora son. O algo Porque así. en México hay mucho machismo, pero es maternalista. O sea, Matriarcal. Ahí sí. es matriarcal, pero es distinto. Es difícil, es que la mamá. Por la manda, chancla. Ay, sí. La mamá, sí. Grace Vela dice, opino igual que tú, habló, o sea yo, respecto al Día de la Mujer, aquí en México destruyen, pintan inmuebles, monumentos, es contradictorio. Por desgracia, La verdad, hay sí. gente que no entiende de qué va la Sí, cosa, de ¿no? hecho. O sea, eso no. No es destruir, no, tampoco. Sí, yo no sé, hay gente que después de un partido de fútbol festeja destruyendo. O en Tokio, en Halloween, que empezaron a destruir un auto hace 2 años o algo así, que dicen, eso no es festejo, o sea, Eso es Eso destruir. es triste, destruir, eso es vandalismo, Sí, pero- es vandalismo. según recuerdo, hace poco hubo una propuesta para modificar eso por ley, pero no prosperó. ¿Aquí en Japón? Supongo que es. No sé. O sea, sí, trataron de modificarlo varias Ah, veces, bueno. o sea, Ah, no sí, una ya, vez, pero- pero varias veces han Sí. tratado Pero de siempre- pasar. Pero siempre hay algún dinosaurio por ahí Sí. sentado en el Senado que no quiere. de hecho, Bueno, lo últimamente- que dicen aquí, bueno, nosotros lo estudiamos, decían de que el motivo más famoso, así decían, porque no, en teoría, directamente no está rompiendo ninguna ley, entonces Eso- no hay eso ningún dicen. motivo por el tener que cambiarlo, y así siempre cierran los casos. Eso están Pero diciendo es que es una últimamente. tontería, porque... Es muy tramposo, sí. no, es pero- una tontería totalmente, porque en leyes anteriores estaba contemplada la esclavitud. Entonces, tener un esclavo no rompía la ley. Y pero eso Pero no ese dice- justamente por eso cambia la ley, para que esa actividad sea Deje ilegal. de Entonces, ser. tienes que cambiar para impedir eso que sí es legal. Es una tontería totalmente. Totalmente, sí. Exacto, así se están defendiendo también con esto de los matrimonios gays. Es el pretexto que están poniendo. Sí, que ahora. no No rompe la es- constitución. entonces Pues no es cambia la inconstitucional. constitución, ni modo, así de simple, ¿no? Las constituciones y las leyes no deben ser algo rígido, deben ser algo flexible. De hecho, sí. Flexible a bien común y Exacto, entendimiento porque común. las digo. sociedades van cambiando, no son la misma. Y También es un trabajo el estar en casa y casi nunca te dicen gracias. Sí, y muchas veces ni siquiera remunerado correctamente, en el sentido de que hay lugares, hay familias, por decirlo de un modo, donde incluso impiden el acceso económico a la persona que se queda en casa, ¿no? Es un tipo de blackmailing, un secuestro. secuestro, sí. Eso debe ser ilegal. Y bueno, digo, hay trabajos también, pero considero yo por lo menos que los trabajos en casa son los de los más difíciles y más que Pesados, requieren ¿no? son más pesados, sí. Los más pesados.
O físicamente quizás. O sea, sí, trata, o sea, digo, quizás personas No, que no viven solamente así, es más pero- pesado, sino tú dices, bueno, si no hago bien mi trabajo en donde trabajo, pues me despiden y ya. Aquí, Pero pues, aquí no hay ni quien te despida, no puedes ni renunciar, ¿no? Así y tienes que motivarte tú a hacer las cosas. sea, exacto. si no lavas tus trates, pues te quedas sin platos en algún momento. Si no limpias tu casa, pues vas a vivir Si en no, un si basurero, no lavas ¿no? tu ropa, te puedes comprar, como teníamos este compañero, ¿no? Se compraba más ropa Que cada se vez. no quería lavar su ropa y entonces se compraba más ropa para no tenerla que lavar. Un portugués me dijo que ponen el apellido materno primero porque antes los hombres se iban en los barcos y quienes sacaban adelante a los niños eran las mamás. Ellos ya. culturalmente tienen apego materno. Algo, Tiene mucho entonces, sentido, sí. ¿no? Y eso sí. Para que haya una forma de identificar. Este niño es de tal pues, Que sí familia, está ¿no? en el Porque está momento, aquí, sí. porque... Está aquí. ¿Dónde dijiste que está? ¿Quién dices que era, no sé, un apellido? ¿Silva? Portugués, ¿Silva? Silva. Ay, No, pues fue un güey que hace 30 años salpó, ¿no? Así. Y no regresas. O sea. Sí, y no ha regresado, sí, exacto. En mi pequeño pueblo, la familia de mi marido está establecida desde hace 1400, desde el 1400. Tuve que resignarme a ser la esposa de, solo en documentos uso mi apellido. Sí, También en pasa, Italia ¿no? es Así un apellido, que ¿no? profesionalmente, digamos, usan sus apellidos, ¿no? Sí. Ya registros o más administrativos, pues sí tienen que, así como aparece ahí, ¿no? Sí. Obviamente yo en Italia usaba mi apellido paterno porque es apellido italiano. Dije, ¿para qué voy a tratar de hacer que pronuncien el apellido japonés normal? Era demasiado dolor de cabeza. Come, pues. De hecho, así, bueno, sí, son anécdotas, pero sí, no veo el sentido que uno tenga que quiera que, o bueno, en su caso resignarse quizás porque había mucha presión social por la zona en donde está en el pueblo, ¿no? Supongo. Como que, sí, o sea, mi familia materna, hay muchísimos en el pueblo donde son. O sea, el apellido está muy dispersado. Tenemos una estación de trenes con nuestro apellido. Entonces, como que si alguien llega ahí, pues más bien tomas el apellido del pueblo, Sí, ¿no? de hecho. A menos de que quiera ser original, que también es una opción, ¿no? Así como que salirte de línea, ser el único. hacer Sí, sí. tu... No sé, tu tan propia línea. ya. Porque hasta te reduce el número de nombres que puedes usar, ¿no? Porque, este nombre me gusta, ya está usado. Este ya bueno, está usado. sí, No, imagínate. bueno, pero es otro apellido, ¿no? U otros kanji, ¿no? A veces también hacen eso. Ey. Usan otros kanji con otra pronunciación, por ejemplo. Hablando de nombres similares, yo me acuerdo, no sé por qué en Tabasco, cuando yo estaba chiquito, había mucho Carlos. Y el día de los Carlos, así como que los hacían pasar adelante del salón para que les cantábamos el día. Y eran como que la mitad de los niños se llaman Carlos. Y yo, bueno, Carlos. ¿qué? Juan Carlos. ¿Qué está Carlos. pasando? No, eran Carlos, Ah, ni siquiera eran Carlos, Juan ¿no? Carlos, eran Carlos, así. Y yo, pues quizás, Carlos. no sé, ¿qué habrá habido? ¿Quién sabe? Porque ¿Será que lo Chicoche se llamaba Carlos? Sí, o algo por el estilo? el futbolista No que sé. ganó el mundial. Alguien porque tabasqueño por ahí famoso. nuestra nació generación, sí, muchos se llamaban Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo por el Por Papa. el Papa. Ey, de hecho, yo me llamo Pablo y muchos decían Juan Pablo. Yo no, Pablo. Pablo. Soy único. Solo Pablo. Jorge Nakamura, saludos desde Brasil. Mire. Bien todos. Lo del apellido del padre primero. Acá hay muchas madres solteras, un problema social y de educación. O sea, en Brasil. En Brasil usan el apellido paterno primero. Entonces Ah, ya. en Portugal era. En Portugal era. materno. Entonces, Qué interesante. O quizás cambió con el tiempo, quizás ya no lo Ya, sé, ahora. yo la verdad es que no sé, pero O entonces puede ser Brasil también es de primero zonas o paterno y así, luego el quién sabe, materno. bueno. Nos sacaron de la duda, gracias. Muchas gracias. Pero sí, mucho regresando al apellido japonés también es para esa cuestión de cohesión, ¿no? También es más fácil para cuestiones de herencia, para cuestiones de seguro, para cuestiones de impuestos, Sí. porque en el núcleo familiar tienes una reducción de impuestos por el número del núcleo familiar, ¿no? O sea, entre más menos, básicamente. Entre más tienes Entre que más cuidar. gente somos, menos pagamos dentro del núcleo, ¿no? Entonces, sí, y como el acta de nacimiento no es individual, sino es familiar, es bastante complejo. Es que es complejo cuando lo tratas de comparar, Sí. más bien. Cuando lo ves como una sola cosa, dices, Sí, es muy sí, sí, simple. ajá. Pero dices, ¿cómo lo comparas con? Es cuando dices, ¿cómo lo comparas Sí, es con? complicado. ¿no? Clic, clic. Es como decir, ¿cuántos kilómetros es una milla? ¿O cuántos metros es una milla?
y empiezas con el, bueno, es punto no sé qué, así, o sea, nunca va a ser exacto, ¿no? Y vas a hacer así como que, pues más o menos esto, ¿no? Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web royumi.com, donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón.